Mano a Mano. Tensión y hasta malestar al interior de Chile Vamos siguen generando las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien planteó la idea de desechar la reintegración tributaria. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña hasta ahora la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Media fónica, pero bien. Así lo noto. Senadora, preguntarle en primer lugar, ¿qué le parecen estas opiniones que formuló el diputado Mario Desbordes? Lo digo porque fueron interpretados como una crítica a algo que es el corazón de la reforma tributaria, como han dicho desde Chile Vamos, que es este tema de la reintegración tributaria. ¿A qué lo atribuye usted estos comentarios de Mario Desbordes? Bueno, yo no lo sé. Esa es una respuesta que tiene que dar él. A mí me parece legítima su posición, su crítica, pero creo que si somos partidos de gobierno, lo ideal es hacer esa conversación internamente y no a través de los medios de prensa. Entonces, creo que es legítimo que en distintos temas tengamos opiniones distintas, pero creo que tenemos que cuidar a nuestro gobierno, sobre todo cuando venimos saliendo de una cuenta que fue buena, en donde tuvo buen rating, la gente le gustó, tuvo buena aceptación. Entonces, me parece que en lugar de estar hablando de la cuenta y de los anuncios, que muchos de ellos fueron requete buenos, hoy día estamos hablando de esto. Entonces, eso es lo que yo creo que le hace que hace mal. Yo no le tengo miedo a la diversidad. No le tengo miedo a que tengamos distintas posiciones entre nosotros, pero debemos cuidar nuestro gobierno y debemos cuidar nuestra coalición, y para eso ojalá lo podamos discutir nosotros primero. Senadora, sobre las críticas que han expresado algunas diputadas de Renovación Nacional, sobre todo porque ellas han dicho que el gobierno, puntualmente el presidente, está favoreciendo de cierta forma a la UDI en desmedro de RN, pese a que RN tenga la mayor presencia parlamentaria. Usted dijo, declaraciones que cito del diario La Segunda, son críticas de poca monta y una pataleta. ¿Por qué una pataleta y críticas de poca monta? Porque la verdad es que nosotros estamos hablando de temas que son importantes, que es, no sé, de la reforma al sistema de salud, que estamos hablando de la reforma tributaria, de cómo dar mejores y mayores empleos, un montón de cosas que afectan la calidad de vida de las personas. Incluso los comentarios de Mario Desbordes van en ese sentido, pero empezar a mezclar todo eso con que me escuchan más o me escuchan menos porque tengo un cargo más, un cargo menos, de verdad que me parece que baja el nivel de la discusión y más bien parece una pataleta. ¿Qué quiere que le diga? Sí, pero ¿cree que tiene algo de asidero esto que plantea respecto a que desde la moneda escucharían más a la UDI que a Renovación Nacional? O esta frase que lo había dicho antes el diputado Mario Desbordes, pero también lo repitió ayer en una entrevista que tuvo con nosotros de Renovación Nacional: no necesita andar diciendo que es un partido leal. Mira, yo creo que es una crítica súper injusta. No es esta la instancia, pero me parece que no es cierto. Lo que pasa es que nosotros efectivamente hemos sido mucho más ordenados como partido para poder respaldar al gobierno en la época de la vaca flaca, porque cuando le está yendo bien es fácil estar detrás. ¿Esta es una época de vaca flaca, senadora? No, pero evidentemente que es mucho más fácil estar al lado de alguien que marca más de 50 puntos. Entonces, yo creo que cuando hay situaciones que son complejas, no es fácil estar al lado, y en eso yo creo que la UDI ha sido más leal. Y por eso no es que el presidente, no es que el gobierno nos haga caso, sino es más bien que yo creo que la ciudadanía nos reconoce como un partido de gobierno. Nosotros somos un partido de gobierno y nos vamos a portar como tal. Hay cosas en las que vamos a diferir con el gobierno, pero se lo vamos a advertir internamente, vamos a plantear que para nosotros hay cosas que no son aceptables y que las vamos a plantear con respeto, pero creo que no debemos sorprendernos entre nosotros y debemos cuidar nuestra diversidad, que ha sido la clave del éxito. Me quiero quedar con el concepto, senadora, de las vacas flacas. El gobierno, el presidente Piñera, durante la cuenta pública habló de que estamos dejando los tiempos mejores, estamos cambiando por los tiempos difíciles. ¿Usted coincide con ese diagnóstico y que ya los tiempos mejores son cosa del pasado y hay que hablar derechamente de tiempos difíciles? ¿Cambia el tono desde la moneda?
No, yo creo que hoy día, si nosotros vemos el país, sin duda el país está infinitamente mejor que lo que estuvo hace un año y medio atrás. Hay que recordar que el crecimiento promedio del país era un 1,7 y hoy día todo el mundo anda con cara larga porque vamos a crecer entre un 3 y un 3,5, que es casi el doble de lo que se creció en promedio el gobierno pasado. Se han creado muchos empleos y empleos de buena calidad. No empleos por cuenta propia, que son empleos precarios, sin leyes sociales, sin nada. Entonces, yo creo que tampoco hay que dramatizar, pero evidentemente han sido tiempos complejos, si eso no hay que desconocerlo, tiempos complejos porque tenemos crisis internacional producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también tiempos complejos porque tenemos una oposición absolutamente obstruccionista. Entonces, es difícil avanzar a veces en eso y a uno le gustaría poder avanzar más rápido, pero es allí donde se necesita trabajar en equipo y esas son las complicidades que yo creo que nosotros tenemos que cuidar para que a este gobierno le vaya bien y así podamos tener un segundo gobierno de nuestro sector. Senadora, hay diversos puntos que se tocaron durante la cuenta pública, muchos que tienen que ver con el trabajo parlamentario. El tema de la reelección de parlamentarios, la reducción de parlamentarios, pero le quiero tocar un tema que usted dio unas declaraciones bien particulares en los últimos días, tiene que ver con la reducción de la dieta parlamentaria que proponen algunos parlamentarios del Frente Amplio. Usted señaló que no se va a encontrar gente buena que se dedique a la política con la reducción de la dieta parlamentaria. Se propone una reducción, senadora, que son a 6 millones de pesos, son 20 sueldos mínimos, es muy distinto a la realidad del resto del país. Sí, mira, si de todo esto se pueden hacer caricaturas. Lo que yo solo quiero decir es que los sueldos de los parlamentarios están enlazados con los sueldos de los ministros, de los jueces, del Poder Judicial, de todos los altos mandos, porque la democracia se construye sobre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y por lo tanto están homologados. Y hay que recordar lo que sucedió en el tiempo de Ricardo Lagos, donde la verdad es que ir a un cargo político tiene un costo personal y familiar súper alto. Pero 6 millones de pesos igual es un sueldo que es muy distante al del 99,9% de los chilenos, es el sueldo que se propone. La verdad es que no he visto, yo solo hice el punto en lo siguiente, en que a mí me parece que hay que tener cuidado cuando se discuten estas cosas, yo no tengo ningún problema en discutirlas, en que de repente por populismo y demagogia lleguemos a una situación similar a la que llegamos en el tiempo de Ricardo Lagos, en donde para poder tener ministros que pudieran ser competentes, que pudieran ser un aporte, o incluso senadores o diputados que pudieran tener postítulos, que pudieran hacer un aporte en la discusión parlamentaria, ya con todo el costo que se tiene personal y familiar, porque cualquier patipelado se siente con el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público, si además lo que le ofrecemos a las personas es un costo alternativo al valor de mercado, yo creo que de verdad va a ser difícil encontrar gente buena que se dedique a la política. Y la democracia se construye sobre la política. Entonces, sin duda que se puede discutir, se puede analizar, pero a mí lo que me pasa es que yo creo que depende, por populismo y demagogia, y por decirlo políticamente correcto, podemos llegar a situaciones donde a través de un consenso nacional tuvimos que mejorar. Senadora, sí, dando vuelta un poco el argumento ahí que usted plantea, ¿eso quiere decir que el sueldo actual aseguraría entonces que solo hay gente buena en el Parlamento? No, porque lo mismo puedo decir de los conductores de televisión o de los periodistas, hay de todo. No ojalá, eligen, senadora, ojalá no estaríamos acá. Pero no eligen a los conductores por votación popular. No, pero alguien que es reelecto y es electo, evidentemente que es porque hace la pega, porque está en terreno, porque tiene vinculación, o bien porque tiene opiniones políticas que son interesantes, en fin. Mira, si yo no es una defensa a ultranza, lo que digo es que de repente en este tipo de cosas, como la gente cree, producto de todas las situaciones que han pasado, que son lamentables, que la política y los políticos debieran desaparecer, podemos terminar con un remedio que sea peor que la enfermedad. Senadora, en otros temas también tiene que ver con este tema del trabajo parlamentario. ¿Qué le parece la idea de la reelección, de limitar la reelección? Usted ha dicho que se va a castigar la experiencia en términos de pregunta, pero también uno mira desde el otro lado.
que es los apernados, que se quedan eternamente, que también es bueno darle tiraje a la chimenea, que entre gente joven a la política. Muchos se ha criticado que son las mismas caras en los últimos, no sé, 30, 35 años, que no hay mucho tiraje a la chimenea en política. Eso no es cierto, eso no es cierto. Si nosotros vemos las reelecciones, hay al menos un tercio del Parlamento que se renueva con cada elección. Los que son malos y pernos, como dicen ustedes, normalmente pierden. Son súper pocos los parlamentarios que se logran mantener por más de 3 periodos. Y por lo tanto, yo solo puedo dar fe de mi experiencia. Cuando yo llegué al Senado, Andrés Saldívar era parlamentario y había sido electo por, no sé si 2 o 3 periodos. Y posteriormente perdió. Pero él fue, yo lo veía con una persona con experiencia que ayudaba al debate legislativo, que sabía, que tenía experiencia, que podía hacer comparaciones con situaciones que se habían dado con anterioridad y que enriquecían la discusión que se daba en el Congreso. Entonces, desde el punto de vista conceptual, a mí me genera un poco de ruido el que se castigue la experiencia como un pecado. Lo mismo que me generó ruido que se castigara el mérito como un pecado. Entonces, creo que la experiencia y el mérito son cosas valiosas, que no podemos dar señales que se castigan, porque yo creo que son buenas, no son malas. Sí, por último, senadora, sobre otro tema del cual usted también se refirió y que tiene que ver con la situación en Contraloría. Hay algunas decisiones ahí que han generado polémica, en particular despidos de algunos funcionarios. ¿Cuál es la opinión, pero también las acciones que como partido están pensando tomar respecto a lo que está pasando? Mira, al respecto varias cosas. Lo primero es que el Contralor está súper cuestionado, es decir, hay que recordar que ha hecho dictámenes que los tribunales le han declarado ilegales y arbitrarios, que ha hecho también resoluciones que son inconstitucionales, que hace más de un mes se supo a través de un medio de prensa que la forma en cómo se calculaban los déficits municipales eran distintos dependiendo de quién ejercía esa labor. Y el Contralor vino para acá, a la Cámara específicamente, y dijo que no, que todo eso era un malentendido. Y resulta que un par de meses después, sin dar ningún tipo de explicación, despide a estas personas, y estas personas hoy día empiezan a hablar y empiezan a decir que efectivamente habían distintas maneras de calcular la forma en cómo se calculaban los presupuestos y los déficits municipales. Y a mí eso me parece gravísimo, porque la institución de la Contraloría no puede ser no puede tener esa yaya, y menos aún con la declaración que apareció en La Tercera hoy día, en donde dice que casi como con saña persiguiendo a algunos municipios. Y hay que recordar además actuaciones que son bastante cuestionables, como el hecho de que el Contralor tuvo un informe en su mano que acreditaba acciones a lo menos irregulares. Nosotros creemos que algunas incluso pudiendo ser catalogadas de delito en la Municipalidad de Providencia cuando estaba administrada por la Josefa Razzuri. Y ella lo recibió en enero y lo mandó en abril, justo cuando ya se venció la posibilidad de emprender acciones legales, cuando ya están todas prescritas. Eso es raro, eso no debiera pasar. Él por el mandato constitucional que tiene de resguardar los fondos públicos, apenas ve eso, tiene que mandarlo al municipio correspondiente y tiene que darlo a conocer al Consejo Federal del Estado, porque eso lo hace en algunos casos nomás, no en todos. Y lo mismo sucede en la Municipalidad de Recoleta, en donde, a pesar de las bravuconadas del alcalde, no han podido justificar la falta de cerca de 3.000 millones de pesos que están acreditadas en un informe de la Superintendencia de Educación, y donde la Contraloría, a pesar que se lo pedimos hace ya más de un mes, no mira para el techo. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué el Contralor actúa con este tipo de discriminación, con este sesgo? ¿Y por qué, en definitiva, está despidiendo a estas personas? Nosotros citaron al Contralor a la Comisión de Constitución para que explique sus hechos, y yo espero y me encantaría que los diputados también inviten a estas 3 personas que han sido desvinculadas para que cuenten su versión de la historia y podamos saber si el Contralor mintió o no mintió cuando se enfrentó a la comisión hace poco más de un mes. Senadora Jacqueline Barrio-Nussberger, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Mano a Mano.